Bien, ahora hagamos un análisis de las leyes de voltaje de Kirchhoff, pero teniendo dos resistencias y una sola fuente. Para ello, pues recordemos rápidamente que la suma de voltajes de caídas de tensión o la suma de las caídas de voltaje tiene que ser igual a la suma de las fuentes conectadas a la malla que estemos analizando. Entonces, en base a ello, ahora tengamos este circuito, una fuente de voltaje, dos resistencias. Recordemos por el video pasado que la polaridad de nuestros componentes va a estar determinado por la dirección de las corrientes que nosotros determinemos. Por consiguiente, van a haber dos diferencias de potencial, dos caídas de tensión, que sería BR1 y BR2, y la polaridad va a depender de la dirección de la corriente. En este caso, va a ser una dirección de corriente en sentido horario, o en su defecto puede ser en sentido antihorario. En este caso, dadas las circunstancias, pues obviamente recuerda que dependiendo de la dirección se polarizan los elementos. Sin embargo, los resultados tienen que ser en magnitud igual. Lo único que pueden y seguramente van a cambiar son los signos, ¿ok? Entonces, planteemos el primero. Lo que hacemos es plantear nuestro análisis, nuestro LBK sería la caída de tensión de R1 más la caída de tensión de R2 y tendría que ser igual al voltaje. ¿Por qué? Porque mi corriente pasa de menos a más, por lo tanto la fuente es positiva. Por ley de Ohm, pues veo que solamente está pasando la corriente I por la resistencia 1, por lo tanto es R1 por I, y lo mismo sucede con R2, por lo tanto es R2 por I. Sustituyo dentro de mi ecuación y tengo R1 por I más R2 por I, ese es igual a B. Por lo tanto, factorizo I y despejo I y me encuentro con que I es igual a B entre la R1 más R2. Y esto, pues obviamente, si lo analizamos con reducciones de resistencias, tengo dos resistencias en serie, que son la suma de ellas. Y si lo veo con ley de Ohm, pues bueno, el voltaje entre la resistencia es la corriente. Entonces, si te das cuenta, aquí estamos comprobando que las leyes de Kirchhoff siguen los principios de reducciones de resistencia, siguen los principios de ley de Ohm. Si hacemos el análisis en sentido contrario, pues entonces tengo nuevamente dos componentes, por lo consiguiente tengo dos caídas de tensión. Si te das cuenta, la polaridad está en función de la corriente en el sentido que la estoy declarando. Vuelvo a plantear mis ecuaciones, tengo BR1 más BR2, pero ahora la corriente en la fuente pasa de más a menos, por lo tanto le pongo un signo negativo. Planteo las ecuaciones, en este caso de ley de Ohm, para los voltajes de la resistencia 1 y 2. Los sustituyo, factorizo mi corriente y la despejo. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Si te das cuenta, ahora lo que estoy obteniendo es un signo negativo en la corriente, lo cual me dice que la corriente, como la estoy definiendo, no es así, sino la corriente va en sentido opuesto. Sin embargo, la magnitud que tengo, que es B sobre R1 más R2, es la misma del ejercicio anterior. Entonces, aquí nuevamente este ejercicio de ley de Kirchhoff de voltajes con una fuente, dos resistencias, nos sirve para comprobar que las reducciones de resistencia se cumplen, que ley de Ohm se cumple y que las magnitudes, dependiendo de cómo planteé mi problemática o mi circuito, se van a respetar, van a ser las mismas magnitudes. Lo único que va a cambiar pueden ser los signos, en este caso, los sentidos y las polaridades. No te pierdas los demás videos para que sigas practicando lo que son las leyes de Kirchhoff.